Ya está en la línea la doctora. Bueno, así que de esa manera vámonos inmediatamente con la damita, la doctora Licerro Rovira, que ya la tengo en línea y de la siguiente manera le digo con su muy buenos días, doctora. Un feliz jueves que parece lunes, ¿no? Buenos días para usted, doctora. Buenos días, Juan Enrique. Muy buenos días a esa amable audiencia. Hoy nuevamente con ustedes en el programa Notaría en Casa, por cortesía de la Notaría Única de Galapa y pues de la gran especialidad de esta emisora Radio Popular Estéreo. Y bueno, como siempre, deseándoles un día maravilloso, lleno de muchas energías para emprender nuestra apuesta diaria. Hoy es jueves, como dice Juan Enrique, que parece que fuera lunes, pero nada, el cuerpo lo sabe, es jueves. Les invitamos a escuchar con atención la historia de hoy, ¿verdad? Que es muy importante que la conozcamos. Continuamos con el tema pues de la liquidación de herencia o sucesión. Es el último caso que veremos porque consideramos existe suficiente ilustración. No he querido que ser directamente académica e instructiva, pues ya conocemos los requisitos, el concepto, la definición de la liquidación de herencia y hemos traído casos concretos, casos reales que lógicamente se distorsionan los nombres y los lugares para efectos de cuidar pues el habeas data y el nombre, el buen nombre pues de las personas, pero son casos pues sucedidos en algún lugar y que tienen vigencia lógicamente en nuestra municipalidad también. El caso de hoy es relacionado pues con un joven que llamaremos Rigoberto, un hijo extramatrimonial de un extranjero. Como les digo, este es el último caso de sucesión. Espero pues que haya contribuido en el esclarecimiento de muchas dudas de los hogares, pero más que todo en lo más importante, el objetivo de Notaría en Casa, que es precisamente que estas ilustraciones que nos permitimos transmitir a ustedes, tomándonos el tinto, sirvan, ¿verdad?, para la armonía y para la convivencia pacífica de sus hogares. En la medida en que nuestros actos, nuestras acciones diarias, desde esa célula más pequeña que tiene nuestra sociedad, que es la familia, y es precisamente desde donde se construye, ¿verdad?, un municipio. Entonces es necesario que desde allí, ¿verdad?, los derechos humanos, los derechos de los niños, de las niñas, los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres, los derechos de todas las personas diversas con discapacidad, de las personas adultas mayores sean respetados. Y en esa medida en que nosotros respetemos los derechos desde nuestro hogar, desde nuestra casa, en esa medida construimos municipios. Y si construimos municipios, de esa manera construimos departamentos. Y si construimos departamentos, construimos un país hermoso, un país con respeto en los derechos humanos. Entonces es importante que entendamos esto, que tenemos que ser coherentes. A veces reclamamos, ¿verdad?, los derechos desde todos los lugares, pero resulta que desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestros hermanos, desde nuestras esposas y de nuestros esposos, nosotros y nosotras somos unos violadores de derechos humanos. Entonces, el ser humano tiene que ser coherente. Tenemos que ir en un proceso de construcción y de mejoramiento de nuestro ser, ¿verdad? No es que seamos perfectos, pero en la medida en que pasa el tiempo, tenemos que tratar de construir un ser con desarrollo humano. Nos hemos deshumanizado,
¿verdad? Y es precisamente que tenemos que replantear en nuestros hogares la humanización, porque es desde allí donde nace el municipio. Y el municipio que nosotros tenemos hoy es el municipio que nosotros construimos, ¿verdad? Entonces tenemos que construir un municipio mucho mejor, tenemos que replantearnos, tenemos que reconstruir, hacer una reingeniería desde esos hogares, desde esa familia, desde esas nuestras casas, para que entonces podamos entrar en la transformación. No es la culpa de un administrador municipal o de un coadministrador. Está bien, ellos trabajan y ellos tienen que ir defendiendo los derechos y otorgando también derechos, pero es desde nuestras casas donde verdaderamente construimos el municipio. Entonces, el llamado a la reflexión desde este programa de Notaría en Casa es precisamente que esto que se instruye, que se da los días jueves con Notaría en Casa, sirva para una convivencia en paz, para una armonía, para poder saber que en esa liquidación de herencia o en esa sucesión que vamos a hacer en la Notaría Única de Galapa, nosotros tenemos que actuar conforme a la ley, pero además conforme a los derechos en los cuales a esa hermana o a ese hermano nosotros no le violemos lo que le corresponde. Y bueno, les decía que hoy se trata pues del caso de Rigoberto, un hijo extramatrimonial de un extranjero, y todo ocurrió pues con una señora de nuestro origen que prestaba sus servicios de lavandería en la casa pues de una familia en la cual allí vivía un extranjero, o vivía así un extranjero, como popularmente le llaman. No voy a decir la condición del extranjero, pero era un extranjero. La señora, quien terminó en más que una relación con el patrón, quedó embarazada, razón por la cual se debió retirar lógicamente del trabajo, y pues al quedar embarazada luego nació su hijo. Desde un inicio se atribuía ese hijo a su primera pareja, o sea, nadie sabía pues que ese era el hijo de quien había sido el patrón de la señora, que como les comentaba era pues un extranjero. Pero el hijo era precisamente muy parecido a ese señor extranjero. No obstante, el extranjero era consciente que Rigoberto era su hijo, y cuando el joven creció, que tenía más o menos unos 12 años, su papá se lo presentó a los demás hijos, quienes desde entonces lo tuvieron a él como su hermano, ¿verdad? Y le brindaron su mejor amistad. Sin embargo, como la mamá de Rigoberto se fue a vivir con otro señor, ¿verdad? El papá de Rigoberto no lo incluyó en un momento en el testamento, porque él, ¿qué hizo? Para que sus hijos no hicieran sucesión, ¿verdad? Cogió y elaboró un testamento, porque esta es otra forma de obviar una liquidación de herencia o sucesión ante una notaría. Entonces no lo incluyó a él en el testamento, razón por la cual Rigoberto no recibió la herencia, teniendo plenos derechos, ¿verdad?, respaldados por la ley. Lo curioso del caso es que Rigoberto es de los hijos que más parecido, como les decía, tiene con su papá. Rigoberto hoy es una persona de más de 60 años y pues no falta el amigo que le dice que reclame a esos hermanos la herencia pues que le correspondía. Entonces fíjense ustedes que en ese dejo de ese corazón de ese hijo, a sabiendas que en cualquier momento su papá lo aceptó como hijo, no le correspondió la parte que él mismo
determinó dejar a los hijos, pero que a él, pues, lógicamente lo eliminó. Entonces, fíjense ustedes que esto trae como consecuencia la reflexión de mirar que allí se violaron los derechos de Rigoberto, ¿verdad? Y no solamente por ese padre que dejó un testamento, sino también por esos hermanos. ¿Por qué? Porque un padre o una madre o unos padres pueden dejar un testamento, pero rigurosamente ese testamento tiene que ceñirse a la ley. Aquí me llegan muchos casos en el cual los padres pues desean dejarle a sus hijos lo que en vida adquirieron y me dicen, doctora, es que voy a dejar un testamento, pero se lo voy a dejar solamente a este hijo porque resulta que mis otros hijos se han portado demasiado mal. Entonces yo le digo, usted puede dejar el testamento, pero ese testamento en cualquier momento por los demás hijos puede ser impugnado, porque los testamentos tienen que dejarse de conformidad a como la ley establece. Esto es algo nuevo, es parte de otro programa en el cual les voy a hablar del testamento, pero como quiera que se trata pues en estos momentos de algo para obviar la liquidación de herencia o sucesión en una notaría, ¿verdad? Ya sabemos y es sabido de todos que para hacerlo en la notaría única de Galapa se necesita que todos los herederos estén totalmente de acuerdo. Y bueno, de esta manera dejo finalizado el tema de liquidación de herencia ante notaría o sucesión, recordándoles que tampoco es obligación que los padres en vida le dejen a los hijos, porque esa es otra problemática que se está presentando y es que aquí se conocen muchos casos en los cuales se les está llamando la atención de los hijos a los padres porque resulta que no les quiere dar una casa o porque no les quiere dar una finca, donde es verdaderamente la voluntad de ese padre en vida hacer lo que quiera con sus bienes. Bueno. Doctora, el único testamento que al parecer construyeron la casa en el aire, pero dejaron un testamento, mírelo, ¿verdad? Anoche dijo el radio el testamento. Estoy construyendo la casa en el aire. Carlos vive también el testamento, yo. Sí. Oiga, doctora, un feliz día para usted. ¿Cómo me agrada? Feliz día a todos los y las oyentes de este programa Notaría en Casa. Y el próximo jueves con un tema nuevo. Un tema nuevo, sí. El testamento. Así que otra de las cosas que hay que recordarle a la familia en general, que lo que un padre deja no es obligatoriamente que tenga que ser para uno solo, usted lo dijo, pero tampoco los padres no pueden entregar herencia en vida, que eso también es otro temita que hay que acordarle, porque hay muchos, a mí tiene que darle, pues yo soy el mayor. Exacto, y sabeña, entonces ahí viene el despelote y se acaba una familia. Yo le metí a la casa no sé cuántos millones de pesos y la arreglé, o la saqué de una hipoteca. Esto no es obligación, si usted lo metió o algo, bueno, al menos que haya hecho un contrato de antemano en el cual se establece de que al venderse o al heredarse la casa, pues pero esto de que los padres le dejen a los hijos es algo, aquí a veces viene, no, que resulta que mi papá quiere vender la casa y él no la puede vender porque ¿qué nos va a quedar a nosotros? Ese es de nosotros. Sí, entonces que se va a gastar la plata. Ese es su problema, ¿verdad? Nosotros en vida podemos gastarnos lo que hemos hecho como patrimonio, no es obligación. Lógicamente que dentro de esa cultura, ¿verdad? Y esa costumbre nos hemos enseñado de generación en generación que precisamente lo que nosotros producimos es para nuestros hijos y para nuestras hijas, porque, óigase bien, es también para nuestras hijas. Eso. Y ya lo vimos que también para aquellas personas con discapacidad y también para aquellas personas diversas, o sea, no puede haber discriminación alguna.
Doctora, yo recuerdo de muchos señores que decían, yo voy a educar al hombre, porque a la hija no, porque ahorita coge su esposo y se va a trabajarle al esposo. Es cierto, un egoísmo. Bueno, un feliz día para usted, doctora. Y así se dejó a muchas mujeres sin su herencia por esa concepción. Bueno. Se le violaron los derechos crasamente, Juan. Bueno, menos mal que hay una notaria, hay una mujer de empuje que se hace conocer universalmente a través de Popular Estéreo, como es la doctora Alicia Roa Rovira. Un feliz día, doctora. Juan Enrique, un Ok, abrazo. perfecto. Ahí está nuestro concepto y nuestra vida, compadre.